Te saludamos en el nombre del Señor Cristo de parte de la Iglesia, el corazón de Dios. Para nosotros de verdad es un privilegio poder estar con ustedes de nuevo. De verdad, es así porque es una forma en que está hablando. Entonces, ser usado como esto es eh, algo que es un privilegio, ser usado por el Señor para un momento para llevar su palabra. Entonces, para nosotros es un privilegio de verdad estar aquí con ustedes. Nos da mucha alegría que usted nos acompañe el día de hoy. Voy a empezar pues con lo que usted nos está acompañando a través de Facebook. Por favor, déjenos una reacción o un comentario. Si usted nos está acompañando a través de YouTube, por favor, déjenos active el botón de suscripción y el botón de notificaciones si todavía no lo ha hecho. Si usted para este video, déjenos like eh, y déjenos también un comentario ya los abajo del video de transmisión. Muchas gracias por su atención. Eh, Como estamos hablando en la palabra del Señor, es importante que por favor nos acompañen con su Biblia, su Biblia. Eh, por supuesto, pues siempre yo le digo, a mí me parece mucho la Biblia física, con su Biblia física a la mano, la de su celular, no hay problema. El problema se puede escuchar con su celular. Eh, Vamos a iniciar esta enseñanza de hoy. Antes, orar al Señor. Se puede hacerlo y donde usted está para que me acompañe en la siguiente oración, dando sus ojos, inclinando su rostro, levantando sus Señor, Padre Celestial, le entregamos en este tiempo, Señor, seas tú que dispongas cada uno de los corazones que está viendo hoy, seas tú el que bendigas al poder de tu palabra con el amor. Bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor, ajusta mis labios para poder transmitir correctamente el mensaje de tu palabra, Señor. Que seas tú, tanto y a todas las personas que nos están viendo en este momento, te pedimos amén. No se pudo ver en la animación inicial y si no lo pudo ver, les recuerdo que el título de esta enseñanza es La autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo. Y es importante entender varios aspectos acerca de la autoridad de Cristo, porque cuando no conocemos a alguien importante y nos lo presentan, de pronto dicen, ese es fulanito, ese, sí, pero no nos dicen quién es realmente, sino solamente el nombre. Si no lo conocemos, pues realmente para que reconozcamos esa posición de autoridad, esa posición que esta persona tiene, esa importancia. Por supuesto que esta persona nos podría decir un título, ¿no? Yo soy ingeniero, por decir algo, yo soy arquitecto, yo, bueno, X de, posiciones pueden ser, o soy jefe de tal cosa, tengo tantos, tengo eso. Eh, pero esto no tendría mucho valor para nosotros si ustedes un día y dicen, oye, yo soy un arquitecto o algo así. Si él no evidencia la posición que tiene, hombre, él podría decir, no, mire, soy arquitecto y mire, diseñé este edificio, no reconoce el autoridad que van a hacer. Eh, y ahí sí uno podría decir, "Oh, no, una persona es conocedora, ¿no? También es un duro, este es un duro persona que, de hecho, es muy importante
en esta materia y sabe de lo que está hablando, ¿cierto? Puede ser, esa es la única forma en que nosotros podemos conocer a alguien. Entonces, por eso es importante tengamos esa autoridad de Cristo. Este ejemplo lo doy en el ámbito natural, digamos así, pero es importante que nosotros entendamos la autoridad de Cristo. Por eso, quiero que por favor me acompañen a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 31 al 35. Vamos a leer de esta manera, dice la palabra del Señor. Mientras usted lo va buscando, yo voy leyendo porque nos vamos a basar. Le pido que por favor deje allí una seña si usted puede para volver otra vez a estos versículos porque de aquí vamos a extraer varias cosas. Estas son palabras de Juan el Bautista, estas no son palabras del Señor Cristo. Si bien este es el Evangelio, eh, la, la vida del Señor, el Evangelio según San Juan. Mm, Estas palabras está hablando aquí Juan el Bautista. Y dice así, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo, el que viene del cielo es sobre todos. Aquí, y ojo con esto que dice Juan el Bautista. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medio de él. El Padre ama al Hijo, todas las cosas ha entregado en su. Cuando Juan el Bautista hablaba, Juan no tenía pelos en la lengua, él le decía las verdades a todos, hasta el mismo Herodes. Hay Herodes que a veces pasaba por allí a escucharlo, dice la Biblia que de buena gana lo escuchaba. Incluso cuando Herodes lo metió a la cárcel por por las declaraciones, porque es que Juan le decía las verdades de frente, le decía, no es bueno lo que usted está haciendo, ¿sí? Y le decía los pecados que él estaba haciendo al frente de todo el mundo, mejor dicho, Juan no cargaba con prudencia, que muchas personas, no, uy, usted toca ser prudente ante esta, pero no, él decía las cosas como él, ¿cierto? Entonces, sabemos que Juan el Bautista aquí estaba siendo muy veraz en cuanto a la autoridad. Y así como yo les ponía ahorita el ejemplo de las personas cuando se presentan a alguna persona, no entendemos o no sabemos su posición de autoridad, asimismo nos está diciendo del Señor Jesucristo, el Juan el Bautista. Entonces, eh, cuando el Señor Jesús llegó, y eso es lo que tenemos que entender en este momento, ¿cierto? Tenemos que entender que Juan el Bautista fue enviado para algo, ¿cierto? Porque cuando el Señor Jesucristo llegó a este mundo, aunque las profecías estaban desde hace ya mucho tiempo, ya mucho tiempo, ya Isaías había hablado de Cristo, el mismo Moisés había hablado del Señor Jesucristo, y muchos otros profetas habían hablado del Señor Jesucristo. Mm, Y aunque esas profecías también hablaban de un tiempo estipulado en el que el Mesías vendría, pocos, de hecho nadie se imaginó que Jesús era el Cristo. Nadie llegó a imaginarse. Todo el mundo tenía como una idealización del Mesías en esa época. Tenía como un ideal, ¿cierto? Y Juan el Bautista estaba en su oficio, o sea, él estaba bautizando, por eso es que se le dice Juan el Bautista, para diferenciar también de Juan, el apóstol Juan, ¿cierto? Eh, entonces, por eso decimos Juan el Bautista, porque precisamente ese era su oficio, bautizar. ¿Y bautizaba a quiénes? A todo el que se acercaba a él, ¿cierto? Es muy importante entenderlo.
Este Juan el Bautista vino antes, o sea, su ministerio empezó un poco antes de Elías, porque él era el encargado de preparar el camino. Dice la palabra, él tenía esa misión, una misión bastante importante en el Señor Jesucristo. No hay profeta mayor que este, no lo hay. Para que le diga el Señor Jesucristo, wow, debe haber sido tremendo. Qué lástima, qué lástima a veces que de pronto pues nosotros conocemos tantos profetas que hubo. Qué lástima que de pronto Juan no hubiera escrito lo que yo del Señor, ¿no? Profeta mayor, ¿cierto? Del Señor Jesucristo. Ahora, mm, esa era la misión de Juan, preparar ese camino, ¿cierto? El camino para que la gente recordara, para que la gente recordara que muy pronto vendría el Salvador. Mm, y esto de que Juan el Bautista tenía esta misión, pues esto lo podemos encontrar en varias citas. Por ejemplo, lo podemos encontrar en 40, del 3 al 5, podemos encontrarlo en Mateo 3, del 1 al 3, podemos encontrarlo en Marcos 1, del 2 al 4, podemos encontrarlo en Lucas, capítulo 3, versículos 3 al 6, y en Juan 1, 23. Todos estos versículos, se ve que esto está la profecía de Isaías acerca de Juan el Bautista. Isaías profetizó acerca de Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces, eh, Isaías, esa profecía de Isaías, se confirma en cada uno de los evangelios cuando Juan el Bautista. También tenemos que entender algo acerca de eso que estamos hablando, acerca del ministerio de Juan el Bautista. Y es que hubo 400 años aproximadamente de silencio. Los años, estos años son los años intertestamentarios, se llaman así porque están entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y estos 400 años son 400 años de silencio porque Dios no se comunicó con el hombre en esos 400 años, imagínense. Generaciones y generaciones y generaciones pasaron sin que el Señor hablara al hombre. Unos años que fueron bastante extensos. Extenso, todo este tiempo fue muy extenso, en el que el hombre no escuchó una sola profecía de Dios. Entonces, ella podrá imaginarse que pues, después de que ya pasaron muchos años, algunas personas habrían ya perdido la esperanza, ¿no es cierto? Otros que habían estudiado las profecías decían, bueno, no, ya está muy cerca el Mesías, no sabían cuándo vendría, pero dijeron, ya está, no, este ya casi viene. En el tiempo de Jesús habían personas que esa espera, incluso y con lo que había sucedido, con las invasiones que había tenido Israel desde el tiempo babilónico, después del tiempo babilónico, hasta ese entonces, había pasado lo del imperio de Grecia, lo había pasado y ahorita estaban en ese imperio romano. En esas dos cosas, muchas personas incluso habían, digamos, en cierto modo malinterpretado las profecías o las habían acomodado en cierto modo para idealizar un Mesías conquistador, un Mesías que viniera a caballo a derrotar al Imperio Romano, que en ese momento era el que estaba en control de todo el territorio de Israel. Entonces, todos estos 400 años de silencio, eh,
algunos de pronto dirán, no, pues ya el Mesías de pronto no, pues sí, pues fue muy bonito y todo esto, pero pues quién sabe hasta cuándo lo vamos a tener que esperar más tiempo, ¿cierto? Y otras personas, al interpretar estas profecías, tal vez empezaron tal vez a acomodarlas a lo que pronto haría el Mesías. Más que el Mesías, lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, bueno, no en este momento no es la Biblia, sino que dice las profecías de los profetas, de los libros proféticos, nos dicen que el Mesías no, pues, va a ser un conquistador impresionante. Claro, es, pero no en el ámbito en el que se maneja la época. La gente lo llevó al plano natural, pero Dios lo llevó al plano sobrenatural, que es hacia donde él quería que llegara. Ahora, mm, entonces tenemos que entender este contexto, tenemos que entender este contexto para entender por qué es que Juan Juan el Bautista tuvo que recordarle a la gente que era lo que decía Isaías acerca de los, de el verdadero Mesías, ¿cierto? La verdadera autoridad que tenía que recordar, porque tenía que preparar el camino para cuando llegara el Mesías. Entonces, la gente tendría que recordar la autoridad que tenía, que iba a tener el que estaba muy cerca de él. Entonces, el Señor Jesucristo sorprendió a todos con su... Fue en el tiempo que se había profetizado, nadie pudo ver en él con certeza, salvo algunos, las características del Mesías. ¿Por qué digo salvo algunos? Porque hubo algunos que lo criticaron. ¿No? Si usted recuerda y si usted lee el Evangelio de Lucas, se va a recordar, se podría recordar que hubo profetizas que el profeta Micael, hubo otro profeta también hubo en el templo y que Dios le dijo que antes de que él muriera iba a conocer al Mesías, ¿cierto? Que conocieron cuando era bebé. Y ellos sí reconocieron que él era el Mesías, ¿cierto? Eso digo, salvo algunos eh, que reconocieron en Jesús al Mesías, muchos otros no reconocieron esas características del Mesías. La relación que tenía Juan el Bautista con Jesucristo era una relación familiar, se lo sabía, porque eran primos hermanos. Juan nació primero, nació antes que Jesús, y él era el primo de Jesús, hermano de Jesús. Y a pesar de que no sabemos exactamente, ¿cierto? Si antes Juan el Bautista llegó a jugar con él de pronto su mamá lo llevó allá a la casa de Jesús y jugaron. No lo sabemos, porque la Biblia no lo dice, porque ese no es el punto. No se trata de decir, y Jesús jugó con Juan el Bautista mientras eran niños. No, eso no es el punto. El punto de los evangelios es mostrarnos que realmente Jesús cumple todas las características del Mesías, porque así lo es. Entonces, y que es el Salvador del mundo, ¿cierto? Entonces, ese es el propósito de los evangelios. Pero por eso es que ellos no se detienen a explicarnos la vida de Jesús desde niño. Sí, bueno, Lucas explica algunos episodios, pero no en detalle. Esto no es no es el motivo principal de los evangelios, ¿cierto? Mm, pero entonces por eso no sabemos con certeza si Juan el Bautista, incluso si lo conocía, si conocía a Jesús.
puede ser que sí, es muy probable que sí, claro, porque a pesar de que parece ser que Elizabeth, que era la madre de Juan, y María no vivían tan cerquita, parece ser, ¿cierto? Eh, igual, pues, había una cercanía entre ellas, eran hermanas y tal vez se veían de vez en cuando, qué sé yo. Pero, aunque la Biblia no nos dice eso con certeza, sí podemos decir algo, que así lo hubiera conocido desde antes Juan el Bautista a Jesús. Nunca lo vio como el Mesías desde aquel momento, de aquel encuentro en el Jordán, cuando se encontró con Jesús. Porque usted puede recordar, y si no lo recuerda, yo le recuerdo a usted que Juan el Bautista estaba diciendo, viene después de mí, ¿cierto? O sea que él también estaba como a la expectativa. Bueno, viene después de mí alguien que no soy digno de, de, de atarle las correas de su calzado, ¿cierto? Eso era algo que hacían los esclavos. Entonces, pues, no soy digno, ¿cierto? Decía Juan el Bautista. Entonces, esto nos muestra que Juan el Bautista tenía como esa misma expectativa de lo que tenían las demás personas. Personas también estaban esperando el Mesías, Juan también, y Juan estaba en la jugada, quien dice, él estaba en el momento en el que tenía que estar porque su misión era preparar el camino para el Mesías. Mm, nunca, por eso es que no me cabe duda que Juan eh, nunca volvió a ver a Jesús de la misma manera. Y no me cabe duda que de ahí en adelante él ya lo conoció como el Salvador. Incluso podía haber sido que lo conociera y de pronto en algún momento él llegó y dijo, em, y yo cuando de pronto lo vio, de pronto, wow, es mi primo, sí, pero nunca lo volvió a ver solamente como primo, sino lo vio siempre, ya desde ahí en adelante, Salvador. La relación que tenía Juan con Jesús cambió, ¿cierto? Y hay varios aspectos del por qué el Señor Jesucristo tiene la autoridad de ser llamado el Mesías. Es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver por qué Jesucristo tiene esta autoridad. Vamos a ver varios aspectos acerca de lo que Juan el Bautista estaba viendo, estaba diciendo también a la gente que estaba rodeándolo. Porque en ese momento la gente le decía, oiga, pero venga, mire que este señor está también bautizando, ¿cierto? Jesús no bautizaba realmente. Pero así le dijeron a Juan. Entonces Juan, y usted lo puede ver en unos versículos anteriores a estos que estábamos leyendo al principio, Juan les decía, pero es que yo les dije a ustedes, yo no soy el Mesías, yo no soy. Yo les dije que venía después de mí alguien que los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo no les dije que yo era el Mesías. ¿Sí? Entonces, y hay un pedazo en donde dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces, Juan el Bautista no volvió a ver al Señor Jesucristo de la misma manera. ¿Ve? Esto confirma lo que estamos diciendo. Y el primer punto que quiero que veamos es, Cristo es de origen celestial. Eso es una de las primeras cosas que dice aquí Juan el Bautista. Porque si usted va a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 3 versículo 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. Y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todos.
Entonces, quiero que veamos acá en este punto, quiero que veamos algo que es el origen celestial del Señor. Que veamos este origen celestial. Este es un punto hermoso, crucial. Entonces es puesto en primer lugar por Juan el Bautista, porque el Señor Jesús no fue como todos los seres humanos, sino que su naturaleza es celestial, su naturaleza es celestial, alejada de la naturaleza pecaminosa. Si bien vivió como todo ser humano, nunca pecó. Y esa es la diferencia que marcó la diferencia en su muerte. ¿Por qué? Porque gracias a esto, gracias a su obediencia, el Señor Jesús puede salvar a todo aquel que hay. Entonces, lo va conmigo ahora, Filipenses 2, 5, 11. Usted va a ver que el apóstol Pablo, quien es la carta a los filipenses, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La palabra me parece impresionante. Despojó a sí mismo, se quitó como esa investidura, ¿cierto? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre. Ojo a eso, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, si no fue así, como si fuera poca la humillación de Dios mismo, hacerse hombre, tan pequeño como hombre, se humilló aún más allá, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, ¿qué hizo Dios? Dijo, mi hijo es tan obediente y fue tan obediente y cumplió todas las cosas tan al pie de la letra que, ¿sabe qué hizo Dios? También le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿De quiénes? De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea que nadie, nadie, absolutamente nadie se salva de doblar rodilla delante de ese nombre que es sobre todo nombre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Un ser humano puede compararse en grandeza, ni siquiera a los ángeles. Dice la palabra de Dios, lo hiciste un poco menor que los ángeles, dice el salmista. Entonces, ni siquiera puede igualarse en grandeza a los ángeles. Ahora, ¿cuánto menos nos podemos comparar con Dios mismo? Y por eso es que Cristo tiene toda la autoridad, pues es superior a todo. Cristo es superior. ¿Por qué? Porque su naturaleza es celestial y el que viene de arriba es sobre todo, así lo dice Juan el Bautista. El que viene de arriba es sobre todo. Y usted podrá decir, no, 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 es que no lo dijo el apóstol Juan. Sí, pero está en la Biblia, por lo tanto es real y es verídico. Cristo toma forma de hombre, pero su naturaleza le da toda la autoridad. ¿Y cuál es la naturaleza de Cristo? No la naturaleza pecaminosa del hombre, sino la naturaleza celestial del Padre Celestial. Esa es la naturaleza de Cristo. Esa naturaleza es la que le da autoridad al Señor Jesucristo, porque fue obediente hasta la muerte. Y por esa muerte tenemos vida los que nos acercamos a Él. Eso es lo que nos dicen las resumidas cuentas todos estos versículos que acabamos de leer de Filipenses. Entonces, debemos entender que esta naturaleza celestial, esta esencia celestial, ya le da autoridad. Pero también vamos a ver un segundo punto. Vamos a ver un segundo punto que dice Cristo.
Y este es un poco larguito, es un capítulo un poco largo. Vamos a ver, este punto se lo nombré un poco largo, pero son dos cosas. Cristo conoce de lo verdadero y además su testimonio es acorde a Dios. Cristo conoce lo verdadero y su testimonio es acorde a Dios. Espero que lo haya podido anotar. Y son dos cosas las que vamos a ver aquí en este punto. Y para este punto, quiero que por favor vayamos y otra vez nos devolvamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 32, los 32 y 30. Dice, y lo que vio, ¿quién? El que viene del cielo, ¿cierto? El que viene de arriba. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Está hablando del Señor Jesucristo, Juan el Bautista. Dice, y en lo que vio y oyó, esto testifica, ¿cierto? Y nadie recibe su testimonio. Además dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, ¿cierto? Entonces, lo primero que quiero que veamos es el versículo 32, ¿cierto? Que dice, Cristo conocía lo verdadero por experiencia propia y de primera mano. Cristo conocía lo verdadero por experiencia propia y de primera mano. Algo aquí, algo acá, algo que es muy importante aquí acerca de la autoridad, es que nosotros tenemos que entender que dada su naturaleza celestial, siempre el Señor Jesucristo escuchó desde los principios de los tiempos, porque es el alfa y la omega, Dios es el alfa y la omega, el primero y el último, ¿cierto? Entonces, desde el principio siempre escuchó al Padre Celestial. Entonces, el Señor Jesucristo, y eso nos lo dice el Señor Jesús, el Señor Jesucristo siempre le dio la gloria al Padre Celestial. Todo, todo esto lo tenemos que ver. Y él dijo que todo lo que decía venía del Padre. Todo lo que dice el Señor Jesucristo viene del Padre. Así que si viene del Padre Celestial, quiere decir que viene de la fuente de toda verdad. Entonces, todo lo que dijo el Señor Jesucristo, por lo tanto, es verdad. Y acompáñeme también al Evangelio de Juan, no se mueva allí el Evangelio de Juan, y vaya al capítulo 12, perdón, al capítulo 12, Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. Capítulo 12, los 49 y 50. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Quién está hablando acá? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está diciendo, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir. ¿Sí ven? Porque está confirmando el Señor Jesucristo lo que ya había dicho Juan el Bautista. Y de lo que he de hablar. ¿Sí ven? Además dice el versículo 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Como el Padre me lo ha dicho. Obediente hasta la muerte. Obediente incluso en lo que dijo, porque todo lo que dijo lo había dicho el Padre antes. Todo lo dijo el Padre. Hoy que nos dice el Señor Jesucristo. Y un mandamiento que le dio el Padre al Señor Jesucristo, a su Hijo. ¿Cuál fue ese mandamiento? Que tenía que decir, le dio un mandamiento de que tenía que decir lo que el Padre había dicho. Dijo, tienes que decir lo que yo he dicho. Ese fue el mandamiento que le dio. Como cuando nosotros mandamos a nuestros hijos, venga, usted tiene que decir esto y esto y esto. A veces cuando nuestros hijos, por ejemplo,
tienen que dar alguna razón, algo así, nosotros les decimos, venga, pero es que usted tiene que decir esto y esto y esto para que lo atiendan. Usted tiene que decir que usted está aquí por esto y esto y esto para que lo atiendan, para que le digan lo que es, ¿cierto? Asimismo, el Padre Celestial le dijo a Jesús, todo lo que yo digo, también dilo a las personas a las que todo. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo les estoy dando una razón que viene del Padre Celestial. Estoy diciendo lo que me dijo el Padre Celestial. Duras palabras, claro, porque la gente no entendía y chocaba con esta idea de que Jesús fuera el Mesías, así como lo vimos al principio. Todas las palabras de Cristo fueron palabras del Padre. Señor Jesucristo, ¿sabe cómo también lo llama Juan? El apóstol Juan lo llama el verbo de Dios. Y si usted va a Juan 1:13 y al versículo 14, ¿qué dice? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Y el verbo se hizo carne, después dice. Este verbo se hizo carne, ¿cierto? Entonces, ese es el verbo. Él decía lo que Dios decía, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, lo cual le da autoridad, no solamente y sobre todo ser por su esencia de Dios, ¿cierto? Sino que también sus palabras son autoridad. Sus palabras son autoridad. Tienen toda la autoridad sobre toda palabra humana. Las palabras humanas no tienen, no tienen validez ante la palabra. Entonces, por eso la autoridad del Señor Jesucristo también está allí. Así que sus enseñanzas son autoridad. Y por eso cuando llegamos a Él, sus palabras, ya, el que decía acá el Señor Jesucristo, y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Cuál fue el mandamiento? Que dijera lo mismo que dijo el Padre, ¿cierto? Ese mandamiento es vida. No es ese mandamiento es vida. Y es lo que tenemos que entender. Y también hay otra cosa que quiero que veamos en este punto que estamos viendo acá, y es que el testimonio de Cristo siempre estuvo de acuerdo con Dios. Eso me lo dice el versículo 33, el que leíamos ahorita al principio de este punto. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El testimonio de Cristo siempre estuvo de acuerdo con Dios. Su testimonio es verdadero porque siempre estuvo acorde al Padre, nunca cometió pecado. Es decir, que siempre representó bien al Padre Celestial con una vida en santidad. Una vida en santidad. Y, y ¿sabe por qué podemos decirlo con total certeza? Porque cometió pecado. Hebreos 4:14-15. ¿Qué dice acá Hebreos 4:14-15? Los voy a leer. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, póngale cuidado a eso, que traspasó los cielos, explícitamente dice, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, o sea, el Señor Jesucristo, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pero sin pecado. La obediencia del Señor Jesús le da toda autoridad espiritual para poder redimirnos de pecado y por tanto puede entender nuestra condición humana, porque sabe que constantemente estamos bombardeados por Satanás, ¿cierto? Ahora, y en esto siempre me gusta hacer esta claridad porque sé que Satanás es astuto. Nunca esto significará
que tenemos excusa para pecar de algún, pero sí significa que cuando caemos, si acudimos a Cristo, Él nos levanta de nuevo. Eso sí, eso sí. No significa que usted, bueno, listo, entonces puedo pecar cuando... No, porque la idea es ser testigos. Acuérdense lo que veíamos unas enseñanzas pasadas, el testimonio, los buenos representantes del reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, no podemos ser buenos representantes del reino de los cielos en pecado, no podemos hacer, porque ya nuestra naturaleza, ahora en Cristo, es diferente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso lo tenemos que entender, tenemos que recordar siempre eso. Si Cristo vive en nosotros, ya no estamos en pecado. ¿Por qué? Porque eso no le agrada a Dios. Entonces, esa vida ya debe pasar. De eso ahora tenemos que vivir en Cristo, ¿cierto? Entonces, pero si caemos y acudimos a Dios, Él nos levanta de nuevo. De que aunque 7 veces caiga el justo, 7 veces lo recogerá Jehová. Entonces, así es Dios. Amén. Ese punto que quiero que veamos, y este es el último punto, es Cristo vivió en el Espíritu y además Cristo es supremo. ¿Ve? Y esto lo vamos a ver en las palabras también de Juan el Bautista, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulos 3 versículos 34 y 30. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Además dice el 35, el Padre ama al Hijo, todas las cosas ha entregado en... Recuerden, estas son palabras de Juan el Bautista. Estamos leyendo el Evangelio de Juan. Juan, ¿eh? No se confunda con Juanes, confunda con estos Juanes. Eh, Uno es el apóstol Juan y otro es el Juan el Bautista, ¿cierto? Que está hablando acá. Ahora, veamos acá dos cosas importantes. Lo primero que quiero que veamos es, Cristo experimentó el Espíritu Santo de una forma ilimitada, ilimitada. El Señor Jesús siempre vivió acá en la tierra todo en el poder del Espíritu Santo. Siempre buscó su ayuda y buscaba estar a solas con Dios. En Lucas 5:16 dice que él buscaba, pero Jesús, dice allí, pero Jesús buscaba lugares desiertos para orar. Él siempre está orando allí, siempre estaba allí en oración, ¿cierto? Él siempre buscaba estar a solas con Dios. Desde que fue bautizado Jesús, cada día buscaba a Dios en oración. Caminaba día a día en compañía del Espíritu Santo. De hecho, no solamente desde ahí, desde el principio, desde antes, desde pequeño, él siempre estuvo buscando a Dios. Lo que pasa es que ya en principio, por supuesto, el enfoque de los evangelios, de todos los evangelios, no es contar la infancia de Jesús, no, no es contar la obra que hizo y todos los milagros que hizo Jesús. Por eso es que todos empiezan desde el momento en que el ministerio de Jesús empieza, que es en el momento del bautismo. Después del bautismo, usted va a ver en cada uno de los evangelios que ya hay un mayor detalle en lo que hizo Jesús acá en la tierra. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque es el ministerio de Jesús en la tierra. Los evangelios se enfocan en ello. Quiero que recuerde eso. Toda doctrina o toda enseñanza espiritual que le digan a usted, que le digan a usted que adore al niño Jesús, no es, no es, no está bien, porque nosotros estamos adorando a Jesús.
que ascendió a los cielos. Estamos hablando de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, ¿cierto? No nos quedamos en la infancia de Jesús. Nosotros vamos hasta el momento en que vamos a este Jesús que fue coronado en majestad, ya en los cielos, es 100% hombre, 100% Dios. Recordamos estos momentos de la infancia, claro, porque hay cosas que debemos recordar, ¿cierto? Pero, pero no vamos a enfocarnos en la infancia de Jesús, ¿cierto? Desde que Él fue bautizado cada día y desde antes, siempre Jesús estaba buscando cada día estar relacionado con Dios Padre. Dice Hechos 10:38, y eso son palabras del apóstol Pedro. Dice, Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, ¿sí? Porque es que nosotros estamos enfocándonos en el misterio de Jesús, ¿cierto? Cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Sabe por qué? Acá lo dice, porque Dios estaba con él. Y aprovecho este momento también. Es que Pedro es muy claro, ¿eh? De cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, ¿cierto? Y después al final dice, porque Dios estaba con él. Que la presencia del Espíritu Santo siempre estuvo con Jesús, ilimitadamente, siempre. Así como también nosotros tenemos hoy al Espíritu Santo. No tenemos al Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros podríamos vivir parte de lo que Jesús vivió si nosotros estuviéramos más enfocados en la santidad que estar enfocados en mirar a ver en otras distracciones con el enemigo, ¿cierto? Siendo que sea malo que usted se dedique a otras cosas. Pues, trabajo obviamente es importante, todo es importante, estudio, todo es importante, pero debemos dedicarle una parte muy especial. Entonces debemos crecer en nuestra relación con Dios, cada vez ser más apegados a Dios. Mire lo que pasó con el Señor Jesucristo. Este es el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. Es perfecto, perfecto. Mire cómo Él siempre anduvo. Y mire lo que dice acá, y volvemos a las palabras de acá, de Hechos 10:38, que decía el apóstol Pedro. Ya, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba él, ¿cierto? Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y otra vez le digo, el Espíritu Santo es Dios. No se deje engañar. Hay doctrinas falsas que dicen que el Espíritu es Dios y no es. Y esto es totalmente falso. Y hasta a mí me parece que esto es una blasfemia contra. Y ojo, porque blasfemia contra el Santo tiene perdón ojo con eso, con esas doctrinas y con esas falsas enseñanzas que usan sin, sin pasiones el nombre del Espíritu Santo para dar unas, eh, para desviar a las personas. Ojo con eso, ojo con esas cosas. Dios siempre estuvo con el Señor y su ejemplo de vida espiritual le da toda la autoridad sobre toda potestad de las tinieblas. Esto nos lleva a la siguiente evidencia de la autoridad de Jesús. Y esta siguiente evidencia de la autoridad de Jesús es: Cristo es supremo. Cristo es supremo. El Padre le concedió
esa preponderancia, el supremo a Jesús, porque Cristo fue el que quiso dar su vida por toda la humanidad y no le importó el costo siendo obediente a la cruz. ¿Sabe por qué lo hizo? Por hacia usted, por hacia porque, am, porque el Señor Cristo, eh, no crea que Él no sabía el precio, crea que no sabía, pues, sabía lo que pasaba. Incluso Él sabía desde antes que el precio iba a ser hasta la última sangre. Él lo hizo, así dice la palabra. Y eso es lo que Él hizo por nosotros. También fue la expresión del amor del Padre. Las personas creen ignorantemente, de una manera ignorante, creen que el Padre Celestial es un Padre que no tiene sentimientos en el sentido. No, quiere decir eso. El Padre Celestial nos ama tanto, que dice la palabra de Dios, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en crea no se pierda, más se pierda. De tal manera, Dios, el Padre Celestial también dio todo, dio lo más preciado para él, eso, y lo dio por la humanidad, a todos, por todos vino Jesús, ¿sabe? Solo que no todos se acercan. Entonces, si usted va a Efesios 1:22-23, va a ver algo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Sobre los pies de quién? ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. Y si usted ve la palabra del Señor, este aquel está en mayúscula, que todo lo llena en todo. El Señor Jesucristo es el que todo lo llena en todo. Es aquel que todo lo llena en todo. Jesús tiene la autoridad suprema sobre todo el principado y potestad de las tinieblas. Él tiene la autoridad suprema, gracias a que cumplió el plan perfecto de salvación. Cristo tiene toda la autoridad. No se le olvide esto, y esto es de gran importancia para nuestra vida como verdaderos creyentes, porque esa autoridad fue dada a nosotros, dice la palabra del Señor, y le vuelvo otra vez a leer, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Entonces, esa autoridad nos fue dada a nosotros, los verdaderos creyentes, para usarla en cada situación que vivamos. O sea, nos dio la autoridad, porque dice el apóstol Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice así el apóstol Pablo. Entonces, a usted no se le puede olvidar esto. Entonces, como verdaderos creyentes, y quiero que usted se quede con eso, al entender la autoridad de Jesús, que este fue el propósito de esta enseñanza, que entendamos la autoridad de Jesucristo, del Señor Jesucristo, podamos estar alegres. ¿Por qué? Porque al tener una vida de oración, nuestra relación con Dios se fortalecerá y viviremos muy de cerca con la ayuda del Espíritu Santo. Pero sabe también que y podemos usar la autoridad del Señor Jesucristo como arma en contra de toda obra del enemigo. Esto es importantísimo en nuestra vida. Esto es importantísimo en nuestra vida. Jesucristo tiene toda la autoridad y el poder, que la invitación es a vivir siguiendo su ejemplo, el ejemplo del Señor Jesucristo. De esta manera seremos transformados por el poder del Espíritu Santo y podemos reprender toda obra del diablo con la autoridad del Señor Jesucristo. Te invito en esta hora a que me acompañe en la siguiente oración. Si usted puede hacerlo, tiene su rostro, cierra sus ojos y manos. Repita esta oración conmigo.
e invite al Señor Jesucristo a su corazón para vivir en esta, con esta alegría de poder tener esta, poder usar esta autoridad del Señor sobre nosotros. Padre, vengo ante ti, reconociendo que soy pecador y estoy arrepentido. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador personal. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea para ti. Te pido, Espíritu Santo, por favor, selles esta entrega con tu poder y que mi nombre no sea jamás borrado, libro de la vida del Cordero. Padre Celestial, te alabo, digo y te glorifico por recibirme como te hizo esta oración de todo su corazón. Te felicito que ahora se hace parte de esta familia maravillosa, hermosa de Dios. Esta vida que ahora usted inicia es una vida hermosa, preciosa, porque es una vida que va a empezar a tener esa transformación poderosa, solamente puede hacer el Espíritu Santo. Por eso mi invitación también es a que usted no se quede aquí, se quede en este punto. Usted cada día vaya delante de la presencia de Dios. Alabe al Señor, alabe al Señor. Lea la Biblia de una manera consciente, de una manera como, no como cualquier otro libro, ¿no? Léala, ojalá empiece desde el Evangelio de Juan, empiece a leer allí la Biblia, tratar de entender. Para esto, usted podrá decir, bueno, pero ¿cómo hago para entenderla? Para entenderla, para eso, pida ayuda del Espíritu Santo. Como el Señor Jesucristo, usted también puede pedir esa ayuda del Espíritu Santo. Esa ayuda del Espíritu Santo es poderosa y él dice la palabra del Señor, Él coge lo del Padre y nos los hace saber a nosotros. Así es el Espíritu Santo y nos ayuda a entender la palabra de Dios. Le invito en esta hora a que me acompañe en esta oración. Vamos a despedirnos de la enseñanza de hoy y le invito también a que usted está, cierra sus ojos, tiene su rostro, levante sus manos y oremos juntos al Padre Celestial. Padre, gracias, gracias por este tiempo, gracias por tu enseñanza, gracias porque podemos entender un poco más acerca de la autoridad del Señor Jesucristo, porque es importantísimo entender esta autoridad, porque esa autoridad del nombre del Señor Jesucristo que nos está a nosotros, iglesia, y nosotros queremos, Señor, usarla también, usar esta autoridad para que Satanás se mantenga a raya, no tenga ningún tipo de dominio en esa vida, porque solamente el dominio pertenece a ti, Señor. Solamente el dominio de nuestra vida te pertenece a ti. Queremos vivir en libertad, Señor. Palabra tener esa ayuda del Espíritu Santo y esa compañía del Espíritu Santo, porque la palabra de que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y hoy en autoridad que tú nos tenemos toda obra del enemigo en esta hora sobre vidas, sobre nuestras familias, economía y sobre todas las cosas en las que haya puesto sus sucias manos, reprendemos en el nombre de Cristo. Declaramos en libertad en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Estás obrando en cada una de nuestras vidas. Permite, Señor, que cada decisión que vamos a tomar esta semana sea respaldada por tu voluntad. Podamos vivir en tu voluntad cada día más, Señor. Que nosotros entendamos a través de tu palabra, Señor. La lectura diaria de tu palabra qué es o cómo debe
estar en santidad, vamos a andar en tu paz, caminar en ella, en tu reinos, en el nombre. Gracias por, gracias por tu, gracias por tu, gracias porque tú has sido precioso para nosotros. Gracias porque nos has dado muchas cosas, incluso cosas que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Por ejemplo, la protección, el cuidado de tu gracias. Te exaltamos y glorificamos. Te damos el honor en esta hora, te bendecimos. Listo. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento en la enseñanza. Deseamos para todos ustedes una feliz y bendecida semana.